Bienvenidos mi gente bonita, mis mujeres y hombres dermashizados a un sábado demashoso. Kuoshkilden. Ahí van mis debidos saludos internacionales. Salam, privet, hello, hola, bitam, salud, chao, kaisho, konnichiwa, salam alaikum y hola a toda mi gente hispanoparlante. Oigan. No, bueno, yo sigo en shock total, así como muchas dears. Pensaba subir un video de otra cosa, pero el mundo se movió, el mundo dear se movió repentinamente y estrepitosamente, porque nuestro querido príncipe kazajo nos regaló esta fotaza. Oh, por Dios. Oh my God. Dije, no puede ser. Yo tengo que hablar de esto, yo tengo que hacer un video de esto, yo tengo que sacar todo lo que tengo dentro. Y aquí estamos. ¿Sí? Aquí estamos, chicas y chicos también. Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, Ailed, ¿qué tanto puedes decir de una foto de Dimash con barba? Oh my God, no me prueben. No me prueben, muchachas, porque de verdad tengo 2 hojas enteras de información constante, atinada e interesante que decir sobre ello. Claro que sí, A mí póngame un tema de Dimash, lo que sea, y le saco una tesis, muchachas. Qué barbaridad, No, pero ya en buena onda. De esto nos dimos cuenta exactamente el 24 de septiembre, que fue cuando Dimash llega al aeropuerto de Beijing, China, en donde es calurosamente bien recibido por todo su fandom de hierro, ¿verdad? Que siempre está al pie de precipicio por él. Las deers chinas, que ya saben que son unas deers tremendas, salvajes, muy poderosas, las mujeres. Y bueno, pudimos observar en todas esas fotos y esos videos que están en las redes sociales que debajo de esa mascarilla se observaba que Dimash traía una barba bastante tupidita para lo que estamos acostumbrados nosotras, y yo creo que incluso él. Y de hecho les hice un TikTok acerca de eso, donde yo decía que le quería arrancar por completo esa mascarilla, porque yo anhelaba, deseaba descontroladamente ver qué había debajo de eso que me estorbaba, ¿verdad? Como bien saben, las deer, sobre todo latinas, estamos muy acostumbradas al vello facial de los hombres. Y verlo en Dimash era como literalmente un sueño guajiro para muchas, Sí, y llegó el día en que Dios nos escuchó a todas esas que anhelábamos ver una foto con toda su barba en esplendor. Fue precisamente hoy, 5 de octubre, que estoy grabando este video, que nos regala esta tremenda foto. Esta fotaza en donde vemos a nuestro Dimash con mucho lente oscuro, ya saben que es como ya clásico en él, y podemos observar una barba abundante, delineadita, ¿sí? Y un bigotito. No cierra por completo, hubiera estado genial, majestuoso, super hot, pero no cierra por completo, pero no importa. Al menos yo me conformo con eso, claro que sí. Un piquito aquí que se asoma, bastante negra, bastante oscura. El peinado me encanta, como desaliñado. Es más, yo creo que esos peinados son de mis favoritos con Dimash, como que trae el flequito así medio abierto, se ve guapísimo. La famosa playerita con la que llegó al aeropuerto de Beijing, China, después de 2 años, casi 2 años de no ver a sus deers chinas. Veamos que está, yo juro que está sentado, sí, claro que sí. Seriezón, pero no tan serio, porque se alcanza a ver una ligera, muy ligera sonrisa. Desgraciadamente no puedo ver a través de esos lentes, esos hermosos ojos, pero wow. Déjenme contarles mi aventura con esta foto. Como suele pasar, ¿verdad? Esta foto yo la vi mucho tiempo después de que salió, y abrí mi teléfono, dije, me voy a meter a Instagram, y lo primero que me aparece es ¡pum! Esa fotaza, y yo dije, wow, órale. Ya saben, uno que no está acostumbrada, ¿verdad? Todavía. Yo dije,
el Photoshop, aquí las DIR son tremendas, ¿verdad? Ahora le hicieron una barba, ¿no? Casi cerrada. Y cuando voy viendo quién publicó esa foto, que me di cuenta que era el mismísimo Dimash, dije, ¡oh, por Dios! ¡Paren todo! ¡No respiremos! ¿Dónde está mi elote? No puede ser. De verdad, se me iluminó el rostro. Estaba yo, que no cabía de la felicidad, ¿verdad? Porque era algo que estaba deseando desde hace mucho, ¿verdad? Directamente me fui al WhatsApp que tengo con unas amigas dears y corroboré que ya habían mandado esa foto y estaban platicando sobre eso. Yo dije, ¡wow! No, bueno, esa fotaza me hizo el día, muchachas, el día. Literalmente, para mí y para muchas, esta foto podría pasar por una foto fructífera. Sí, sí, muy fructífera. Oh my God, lo que una barba puede hacer. Y más si es de Dimash, ¿eh? Hasta me da pena decirlo. A veces me pregunto, ¿qué estaré mal yo? No se creen, ya saben, no puede faltar el chascarrillo de una dir enamorada, ¿verdad? Ajá, ¿cuál chascarrillo? Si estoy haciendo un videazo sobre eso nada más. Soy tremenda. ¡Qué pena!, ¿no? Como en los memes. Oh my God, espera que ya hasta me dio calor, ¿eh? Y exactamente esa foto la posteó Dimash bajo el lema de estilo cuarentena en China. Amamos el estilo cuarentena. Sí, claro que sí. Porque cabe recalcar, mujeres y hombres, que antes de entrar a China, nuestro querido príncipe kazajo pasó por su cuarentena para poder ingresar y volverse a reencontrar con sus dears favoritas. No se crean, no se sientan, muchachos, no se sientan. Y bueno, ese fue el resultado. Ese fue el grandioso resultado. De hecho, vamos a estar checando, sí, vamos a checar en el Instagram, ahorita que estoy yo grabando este video, ¿cuántos likes lleva? Tiene 102,000 likes. Sí. Les digo que podría pasar por una foto fructífera. Claro que sí, ¿eh? Y también me encanta porque la mismísima Raushan, mi cuñadaza, puso unas caritas como comentarios. Vemos que es una carita como con una lagrimita, pero está sonriendo. Yo me pregunto, ¿será algo positivo? Algo como diciendo, ¡ay! Por fin se atrevió a mostrar su barba que tanto quería. O qué querrá decir ese emoji. Pero bueno, les repito, antes de pasar a esos temas polémicos, ¿verdad? Déjenme darles los datos duros de esta investigación. Porque fue el 26 de septiembre cuando Dimash estuvo acompañando en una cena al embajador de Kazajistán en China junto a su esposa. Estuvieron, de hecho, en un restaurante bastante importante de estilo turco llamado Kub o Kube, discúlpenme si no lo pronuncié bien, en donde Dimash alabó gratamente cada uno de los platillos que les fueron servidos, desde los aperitivos fríos hasta los postres. Además de que también expresó que el ambiente fue algo muy grato para él, y uno de los platillos favoritos fue la carne a la parrilla giratoria que propone el restaurante, que dicen que tiene el más auténtico sabor turco. Después de eso, Dimash junto al embajador de Kazajistán y su esposa disfrutaron también del clásico café turco y de varios postres del restaurante. Y para finalizar, tuvieron una grata conversación con el director del restaurante Kub, que es Wang Wei. Y bueno, la sesión de fotos no pudo faltar. Y bueno, hablando de ello, déjenme decirles un poquito de información interesante sobre el restaurante Kub, que se especializa completamente en la cocina turca con ingredientes de la más alta calidad. O sea, desde la decoración hasta en el diseño del platillo. O sea, en todos lados puedes ver el estilo turco. Todo esto para dar de verdad una experiencia completa de lo que es esta cultura. Y eso me parece maravilloso porque el restaurante hace esa conexión, ese puente, ese acercamiento fuerte de las personas que viven en Beijing hacia lo que es la cultura
turca. Obviamente esto lo hace a través de sus platillos, de sus sabores, ingredientes, de la decoración, de todo lo que ahí se puede apreciar, no solamente visualmente, sino también a través del gusto y no dudo que a través del oído, el tacto. Todo. Entonces, esto qué increíble es. Es como si aquí en México abrieran un restaurante de Kazajistán. ¡Wow! ¡Qué maravilloso sería poder disfrutar de la manera más cercana esos sabores, esos ingredientes, esa cultura, esa visión! Sería fabuloso. Dimash, ahí te encargo, por favor, que también abras un restaurante con ese toque kazajo por estos rumbos latinos, ¿eh? Sería maravilloso, maravilloso, ¿eh? Pero bueno, regresando a este gran restaurante, o sea, de verdad la visión es tan objetiva que de hecho toda la vajilla es traída directa y especialmente desde Turquía. Así es. Y nomás para los que puedan ir, este restaurante está ubicado exactamente en el primer piso del edificio Yuan en Beijing, justamente al lado de la embajada de Chaoyang. Esta información fue dada a través de Weibo del mismo restaurante Cube. Y de hecho, un datito es que esa camisa que está portando Dimash ese día de la cena es la misma que utilizó en el programa chino del 2019 de The Masked Singer, el cantante enmascarado, en donde los participantes ocultaban su rostro a través de una máscara, la que ellos quisieran mostrar, algo muy representativo de cada uno de ellos. Y bueno, Dimash, obviamente, les repito, siempre sacando su lado patriótico, su lado kazajo, se puso una máscara de un águila dorada, que es un símbolo muy representativo de la cultura kazaja. Y cantó la canción, la bellísima canción de Our Love. Pero esa camisita es la misma. De hecho, es un diseño de Alexander McQueen. O sea, es una cosa de alto nivel, ¿eh? Y nada más, o sea, por favor, vamos a hacer un close-up. Un close-up que es justo y necesario. Dimash, qué guapísimo se ve. O sea, no es de que yo esté enamorada. No, muchachas. Pero las cosas como son. A mí me encanta cómo se ve. Es que de verdad, vean eso. Y me encanta que en ese día traía unos lentes no tan oscuros y podemos alcanzar a ver su mirada, ¿verdad? Sus ojos. Y wow, me fascina. Me fascina de verdad. O sea, nomás vean. Nomás no me acerco porque para que vean la pupila todo lo que da, ¿no? Cuando ves algo que te gusta. Pero a mí me encanta cómo se ve. Y lo que más me encanta y me fascina es que se ve que él se siente súper cómodo. De verdad lo está disfrutando. Es la primera vez que se muestra con una barba tan tupida para él. Muy bien por Dimash. Es su gusto que no suele hacer muy seguido, debido a que tiene, de cierta manera, una imagen que ha sido presentada al mundo y que muchas deers están demasiado acostumbradas. Malamente, muchachas, ¿eh? Y esto lo digo porque, bueno, los comentarios de muchas deers no han parado desde que la foto salió a la luz. O sea, literalmente las opiniones están completamente divididas. Porque mientras habemos muchas que amamos ese varonil bigote junto con su barba, está el otro lado. Hay otras varias deers que no les gusta, no les parece y no se han medido en el tipo de comentarios y en el tipo de adjetivos que han puesto a esa foto de Dimash. Varias que decían que Dimash se veía sucio, desarreglado, desaliñado, que los vellitos se veían todos desarreglados, todos como literalmente aventados en el rostro de Dimash. Y bueno, esos son comentarios bastante, a mi gusto, bastante fuertes, bastante incluso atrevidos para ponerlos en una red pública que tú no sabes si Dimash lo va a leer o si alguien cercano lo va a hacer y se lo va a decir. Que tal vez a nuestro Dimash con esa seguridad le valga, ¿verdad? O quién sabe, ¿qué tal si por eso nunca más lo volvemos a ver con barba? ¡Ah! ¿No? Pero volvemos a lo mismo, o sea, te puede no gustar, pero no por eso tienes que desacreditar. Y esto lo aplico a todos lados. Desacreditar el trabajo, la persona o la esencia de alguien más. La palabra es algo
tan poderoso, de verdad, tan poderoso, que así como puede elevar, puede destruir. Una sola palabra. Incluso si no la dices malintencionada, las palabras a veces asesinan. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que expresamos en nuestras redes sociales hacia otras personas. Y bueno, no solo en ellos, sino en tu vida diaria. ¿Vale? Creemos esta conciencia de empatía, y más porque seguimos a tremendo cantante que, miren, este video es exclusivo de una barba encantadora y sumamente sensual para mí, ¿verdad? Y dirás, Santa Madre de Dios, hizo un video de una barba, sí. Pero más allá de todo eso, de que les estoy diciendo que me fascina y me alegró el día, bla, 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 sé, y muchas más dears, saben que Dimash es mucho más que ese físico, ¿verdad? Es mucho más que lo que cualquier artista podría tal vez proyectar, porque él es contenido, es profundidad. No solamente es una voz sumamente bella y con cualidades extraordinarias, no, sino que también va acompañado de un contexto cultural, tradicional riquísimo que pocas veces podemos encontrar, y más hoy en día, en un artista, y que sirva de inspiración para todos. Porque también otros comentarios que vi es que con esa barba Dimash no se parecía el tremendo ángel endiosado que es, con su cara angelical. O sea, volvemos a lo mismo. Están idolatrando y poniendo en un pedestal enorme que ni siquiera creo que a Dimash le guste. A nuestro príncipe kazajo. No, señoras, no es un niño. Dejemos de ponerlo como si fuera un niño. Es un hombrezote de 27 años, señoras, casi treintón. Entonces, por favor, él de cierta manera tiene que madurar emocional, intelectual y obviamente físicamente, chicas. Así que, por favor, ese tipo de comentarios ni al caso. Les repito, como en alguna vez en un video lo dije, no le quiten su humanidad. Eso es violencia. No es un ángel. Canta como un ángel, sí. Pareciera de otro mundo, sí. Pero no lo es. Es un ser humano con virtudes y defectos, con luz y también con una gran oscuridad. Aprendamos a amar la oscuridad también. Sale, estamos a veces en exceso de positivismo y luz y alto. No. El mundo es una dualidad. Las personas son una dualidad. Entonces, Dimash no es un angelito. Hemos comprobado que también a veces es un demonio. ¡Oh! En el escenario. Basta, y la seriedad. Discúlpame, me voy por otros lados, Otro comentario que también vi es que decían que esa barba no dejaba ver las facciones de su rostro y no podían tal vez, o no pudieran llegar a tal vez apreciar cuando él cante. Eso no lo sabemos. Una, porque no ha cantado con el bigote y la barba. Sería genial que hiciera una canción, un video o una presentación con eso. Sí, yo deseo que sí, ¿verdad? Y otra, el hombre tiene ojos, tiene mirada, tiene manos que nos encantan porque ya saben que son una extensión bellísima de su voz. El hombre tiene un cuerpo completo, tiene voz, no nada más es aquí. Así que tampoco me vengan con esas absurdas ideas. Y aquí cacheteando a media comunidad DIR, ¿no? No se crean, O sea, no lo hago con intención de molestar, pero seamos más equilibradas, no seamos tan tóxicas, Tan tóxicas, Ay, no. Y además, les repito, o sea, se ve que Dimash lo disfruta mucho porque no es la primera vez que vemos fotos con una ligera barbita o un bigotito. Para prueba está esta fotaza que les estoy poniendo por aquí. Vamos a estar haciendo unos close-ups. Podemos ver, ahí está la famosa foto de hoy en día. Está esa otra en donde está todo negro que me encanta, o cuando nada más trae como esa piochita aquí marcadita también. Uy, se ve muy bien. Yo creo que de todas es como mi más favorita después del bigotazo, ¿verdad? Poderoso. Después la otra también donde está como de perfil, también podemos apreciar cómo se le marca aquí en esa sensual quijada que ya saben que me mata y me encanta, ¿verdad? Esta otra de la foto, también algo muy sutil. Esta foto que estamos viendo ahorita, él se ve que estaba muy jovencito, solamente trae aquí la piochita, aquí, y un ligero bigotito, y se ve encantador el hombre, encantador.
Después vemos esta otra donde también se ve jovencito y nada más trae la barbita de aquí. ¿Cómo no? Está esta fotaza maravillosa, increíble de muchos ayeres donde vemos a nuestro Dimash con el cabellito lacio, bastante largo. O sea, bigotazo, más pronunciado, barbita y una actitud de jaja, ya llegó tu papi rey, mi reina. Increíble, me encanta. Y les repito, se ve que Dimash lo disfruta muchísimo. Además, seamos sinceros, estarse rasurando es bastante tedioso, bastante molesto, y más cuando sale, luego pican. O sea, si hasta a las mujeres nos molesta andar rasurando piernas, axila, todo para estar ad hoc, es molesto. Y es una chambota. Y a veces no lo queremos ni hacer. Entonces, ¿qué tiene de malo que nuestro Dimash, cuando se le antoje, cuando se le hinchan las ganas? Claro que sí, porque no somos dueñas de su persona, mujeres y hombres, lo quiere hacer. Y si el día de mañana se quiere presentar en el escenario con barba, bigote, ¿cuál es el problema? No por eso lo vamos a dejar de apreciar y de amar tanto. Y si es así, te invito a que te cerciores de por qué eres dear. ¿Me entienden? Pero bueno, eso fue el video de hoy. Espero les haya gustado, se hayan gozado con las fotitos que les puse. Les mando un beso y un abrazo enorme. Y esperen los próximos videos. Claro que sí, empieza la inauguración de los 340,000 videos sobre China. Porque eso no se acaba, ¿eh? Les mando un beso y un abrazo y nos vemos en la que sigue. So bold.